Álvaro, ¿qué opinas tú del populismo? Pues el populismo ha sido uno de los grandes vicios de la vida política latinoamericana desde por lo menos el último siglo, ¿no? En fin, ya hay académicos que estudian las raíces y dicen que se remontan probablemente al siglo XIX, pero por lo menos el siglo XX estuvo dominado por el populismo, ¿no? Hemos pasado por el populismo de la Revolución Mexicana, en cierta forma, el de un Getúlio Vargas en Brasil, el de un Perón en Argentina, el de un Torrijos en Panamá, el de un Alan García en Perú, la experiencia del primer Daniel Ortega en Nicaragua, la experiencia... Es decir, América Latina estuvo prácticamente gobernada por el populismo, que trajo dos cosas terribles. Una es el problema de la fragilidad de las instituciones, o sea, los caudillos, los hombres fuertes se situaban por encima de la legalidad, ¿no? Y la gente pues no veía a la ley como algo que estaba por encima de los gobernantes. Esto es un tema, es decir, cuando a una sociedad le pasa eso acarrea males terribles, ¿no? Y lo otro fue el problema económico, es decir, el populismo impidió la creación de riqueza, es decir, lo que hizo fue concentrar en el Estado todo el poder económico y a través de un sistema de redistribución en nombre supuestamente de los pobres, lo que en realidad hizo fue enriquecer a una nueva clase dirigente que se fue creando al abrigo de esos estados, ¿no? La consecuencia fue el estallido que tuvimos de hiperinflación en los años 80 y el trauma social tan grande que llevó a revisar en los años 90 el modelo, ¿no? Que luego esa revisión del modelo en los años 90 tuviera errores, corrupción, en fin, ya es un tema distinto, pero es decir, después de un siglo de populismo latinoamericano, nuestros países llegaron a la conclusión de que ese modelo destruía o erosionaba la democracia y corríamos el peligro de que se viera destruida y económicamente impedía el desarrollo, ¿no? ¿Tú no crees que el populismo primero regala y después cobra y a muy corto plazo? Sí, por supuesto, es decir, hay una relación de causa-efecto entre una política populista y el empobrecimiento, es decir, es evidente, porque las sociedades que han crecido, las sociedades que se han desarrollado, las sociedades que han reducido la pobreza, son sociedades donde se ha practicado o no se ha practicado el populismo o se ha practicado muy poco populismo. Son sociedades donde ha habido unas instituciones sólidas, unas democracias estables y unos sistemas de seguridad jurídica y de protección a la inversión pequeña, mediana o grande durante unos años. Las sociedades que han hecho lo contrario, que han sido populistas, donde el caudillismo, el clientelismo, la utilización del Estado a través de la propaganda ideológica para saherir todo el aparato productivo y tratar de convertir al empresario en un enemigo de la sociedad, lo que han generado es la incapacidad para generar riqueza. Y entonces cuando tú repartes lo poco que hay, lo que hace es repartes pobreza, y a la larga los pobres son los peores perjudicados, porque los gobiernos populistas normalmente encuentran maneras de, digamos, crear unas pequeñas oligarquías alrededor del Estado a las que siempre les va muy bien, ¿no? Por eso en Venezuela se habla de la famosa boliburguesía. Ha generado el sistema venezolano toda una boliburguesía, así se refiere el pueblo a los nuevos ricos venezolanos. Y luego están los pobres, ¿no? Que cada vez son más y que cada vez ven con más, pues, en fin, envidia que otras partes del mundo están progresando y avanzando. O sea que yo, en fin, en esto soy una persona que tiene convicciones porque yo las viví, yo viví el populismo en carne. A mí no me lo contaron, no lo aprendí en los libros, yo viví el populismo en carne propia y no le deseo a nadie. En Perú, sí, en claro. García. A propósito que tú hablaste de Venezuela, voy a tocar un poco de tierra movediza. ¿Qué pasó, pues, digamos, cuáles fueron los errores, según tu opinión, del comandante Chávez o del presidente Chávez, cuando ustedes inocentemente fueron a Venezuela a dictar un seminario? Bueno, pues yo creo que hubo una sobrereacción del gobierno que seguramente pues se siente menos seguro de lo que uno cree desde fuera que está, ¿no? Y pues cualquier tipo de digamos, crítica o argumentación, digamos, negativa sobre el modelo venezolano que pueda venir desde afuera, lo ve como una especie de amenaza, ¿no? Y en realidad nosotros íbamos en un ánimo, primero, muy poco provocador. Desde luego íbamos a decir lo que pensamos sobre el populismo, eso está muy claro, pero no íbamos en un ánimo de hostilidad, de agresividad, y desde luego mucho menos en un ánimo de desestabilización. Íbamos a compartir con los venezolanos y venezolanas que nos habían invitado nuestras ideas, nuestras experiencias, como lo hacemos aquí en Ecuador, como lo hacemos en todas partes del mundo todo el tiempo, ¿no? Pero la sobrereacción del gobierno lo que generó fue dos cosas. Primero, muy mala prensa internacional, es decir, la prensa en el exterior... Se pusieron desde la sexta página a la primera. Claro, inmediatamente esto se convirtió en un tema de discusión fuera y por supuesto la imagen que dio el gobierno fue la de una gran intolerancia.
Y luego lo otro que consiguió es que estas ideas que veníamos o íbamos a comunicar a Venezuela tuvieran una proyección mayor, lógicamente, porque había un interés de la prensa, de en fin, distintos tipos de instituciones dentro de Venezuela, y nos dieron un auditorio mucho mayor del que íbamos a tener originalmente, ¿no? Y lo cual nosotros tratamos de aprovechar lo mejor posible, ¿no? A ver, Alberto, precisamente sobre el tema de los países, tú que estás en Economía y Finanzas en CNN, ¿no te da la impresión que muchos países, no quiero nombrar solamente a los latinoamericanos, sino en general, tienden a cada 4 años o 5 años que cambia el presidente a tirar todo abajo y comenzar de nuevo, en vez de tener como pocos países, como en este caso Perú, que ya era 3 periodos, en el caso específico de Chile, que ya tiene muchos años, a tener esa secuencia que permita funcionar a nivel de políticas económicas que puedan sustentar un crecimiento sostenido? Ciertamente es un problema que todavía sucede, Joyce, pero me parece a mí que en América Latina, para hablar de América Latina, sucede cada vez menos. Porque todo lo que es desde Colombia hasta México son países que han venido en una solo modelo económico hasta la fecha. Incluso incluí Nicaragua, por supuesto, donde Daniel Ortega ciertamente tiene un discurso bastante recalcitrante, pero que sin embargo él ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en general es alguien abierto a las políticas de mercado. Perú lleva ya un muy buen tiempo, un buen periodo con el mismo modelo económico. Y bueno, pues fuera de ahí, Brasil y Paraguay también, y Uruguay también, yo diría. Entonces, yo creo que últimamente ese fenómeno de los cambios cada 4 o 6 años se daba ciertamente con mayor intensidad hasta los años 80 aproximadamente en mayores países, pero yo creo que en este tiempo ya las políticas estas en general de libre mercado, aunque el populismo está muy presente y muy latente en nuestra región, pero creo que las políticas de libre mercado en bloques de países se han podido mantener y han dado resultados. Alberto, precisamente sobre ese tema, yo diría quizás la mayoría de los países latinoamericanos son países de poca población, y los Estados Unidos una población de 300 millones de habitantes, de los cuales creo que es uno de los mercados más grandes del mundo. Y además de eso, hoy día la población latina en Estados Unidos supera los 30 millones de habitantes. Muchas personas, entre las que me encuentro, pensamos que el Tratado de Libre Comercio es fundamental para que aquellos países como el Ecuador, que tiene 13 millones de habitantes, pueda accesar a un mercado mucho mayor que le permita crecer en las exportaciones y diversificar las exportaciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y si estás de acuerdo, entonces, ¿qué es lo que piensas tú de aquellos países que se niegan, o que son muy pocos, felizmente, a entrar al TLC? Mira, Joyce, es muy sencillo. O sea, aquí hay mucha gente en cualquier parte de América Latina que te podrá hablar todo lo que quieras en contra del Tratado de Libre Comercio con América Latina. Pero no hay un país hasta este momento en América Latina y en el mundo que haya tenido un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que esté peor que antes del Tratado de Libre Comercio. No lo hay. No lo hay. De México aquí agarran que si el campo está destrozado, etcétera. El campo de México siempre estuvo destrozado. Entonces estaba destrozado desde antes del Tratado de Libre Comercio. Punto. Se acabó. Y yo quiero que vayan a ver en México la cantidad, la infraestructura que existe en este momento en México. Ahora, México es un país con muchísimos problemas, un país en vías de desarrollo, tiene problemas muy grandes, pero es un país que antes del Tratado de Libre Comercio era uno y hoy es otro. Obviamente con todos los problemas que todavía existen. Pero lo que sí todavía no existe alguien que venga y me diga, aquí hay un ejemplo de un país que desde que está en el Tratado de Libre Comercio está peor, tiene menos crecimiento económico, menos trabajo, menos riqueza, etcétera. No existe. No existe. Eso que dijo, si me permites un comentario. No,